Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito a que se unan algunos compañeros más para empezar la clase. Entonces, nos daremos un minuto más o dos y empezamos la clase. Bueno, entonces, buenas tardes de nuevo. No se olviden poner su nombre en la parte del chat grupal para tomar en cuenta las asistencias, ¿no? Entonces, por lo demás, ahorita vamos a comenzar. Por favor, tienen que apagar sus micrófonos para que escuchemos mejor, ¿no? Entonces, bueno, nos toca empezar por acá, ¿no? Por la primera unidad, los presupuestos del pensamiento jurídico contemporáneo, como el justnaturalismo y el positivismo jurídico, que más o menos ya habíamos dado una idea inicial, ¿no? Pero son las dos corrientes que están vigentes ahora en la filosofía jurídica y en la aplicación de las teorías del derecho. Entonces, vamos a ir revisando un poco, pero primero vamos a revisar los aspectos generales de la filosofía como para entrar en materia, ¿no? En el, bueno, si revisamos qué es la filosofía, seguramente el, tenemos alguna idea, ¿verdad? Esa es un concepto muy subjetivo porque abarca todo el saber de la persona, del ser humano en sí, en uno mismo, ¿verdad? Todo, las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, las ciencias empíricas, ¿no? Entonces es un saber que es completo, que es total. Entonces, por eso un filósofo era un sabio, ¿no? Pero el término no ha surgido, primero no era filósofo, solamente era sofo, ¿verdad? Ya, pero porque ese es el sofos es el que hace, el término que hace referencia a la sabiduría, ¿no? Al, pero cuando a uno de estos sabios le han dicho, tú eres uno de estos, así, entonces, como era, como aquel era muy eh, humilde, entonces no ha dicho que no era un sabio, sino solamente alguien que amaba la sabiduría y que la estudiaba, entonces ahí ha nacido el término de filosofía, ¿no? Pero sí es un saber total, ¿no? Lo podríamos definir también como el, el, la ciencia de las ideas, ¿verdad? Que da fruto a los conocimientos que pueden convertirse, que pasan de ser un conocimiento vulgar o mítico a un conocimiento empírico y luego científico, que es demostrable por algunos métodos y algunos fenómenos de la experiencia, ¿no? Entonces, el, en este tránsito de conocimiento, digamos, ¿no? El primer conocimiento es el conocimiento que sería el mítico, místico, ¿verdad? O mágico, donde el hombre no sabía, pues, cómo explicar lo que pasaba a su alrededor, ¿no? O sea, veíamos fuego y, oh, no, Dios del fuego, ¿no ves? Soplaba muy fuerte el viento, Dios del viento, así, tronaba, Dios del trueno, y todo era Dios, 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 ¿no ves? Entonces, y hacíamos ritos, rituales para que llueva, para que no explote, para que no erupcione el volcán, ¿verdad? Entonces, ese era el conocimiento, ¿no? Y todo el mundo lo aceptaba e incluso se sacrificaba, pues, para que no, para que
para que los dioses del tiempo no se molesten y no haya sequía y no haya inundación y bueno, así, ¿no? Y luego ese conocimiento se ha ido convirtiendo en un conocimiento empírico, ¿verdad? Podían, sin estudiar nada, solamente por la experiencia, se podía anticipar algunos fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Veían el color de las nubes, su altura y demás, y decían, ah, hoy día va a llover. Y llovía, ¿verdad? Y todos lo decían, oh, ese es un mago, ese es un sabio, pero no, ¿verdad? Era alguien que tenía un conocimiento empírico de los fenómenos naturales. Entonces, y encima te hacía bailar de la lluvia, ¿no? Cuando ya sabía que iba a llover, decía, ya, hoy día hay que bailar de la lluvia para que llueva más, ¿no? Entonces, ese, de ese conocimiento místico, o verdad, ha pasado ese conocimiento empírico y luego pasa al conocimiento científico, ¿verdad? Donde hay métodos, teorías, doctrinas y formas de demostrar el suceso y de los sucesos que dan origen al conocimiento empírico, ¿verdad? Ya se convierte en un conocimiento científico que tiene todos los elementos que ya acabábamos de mencionar, ¿no? Entonces es como un conocimiento total la filosofía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor de la filosofía? ¿No? Principalmente es el que, bueno, nos da acceso al conocimiento en general, pues, ¿verdad? No solamente al conocimiento de una ciencia en específico, por ejemplo, de las ciencias matemáticas o de las ciencias sociales, sino que, bueno, es un estudio de la sabiduría en sí misma, pues, ¿no? Por eso nunca termina, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ahondar mucho en esto de la filosofía en general, porque, bueno, vamos a, uno, que no está en nuestro pensum, ¿verdad? Y dos, que, bueno, vamos a podríamos ir nombrando estos autores y estos filósofos que también tienen sus interpretaciones políticas y jurídicas, ¿verdad? Pero mejor vamos viendo cómo se mueve o cómo se aplica la filosofía jurídica en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Que eso va a ser mucho más interesante que ir repitiendo las apreciaciones bueno, de los filósofos, que sí, va a ser objeto un poco de una tareita aquí para la clase, pero con eso vamos a salvar esa parte y ya no vamos a estar pasándonos el tiempo en biografías de filósofos, ¿verdad? Ya que Platón, que Sócrates, que Aristóteles. Ex- Pasaremos ahora, después de haber dado los puntos generales, ¿verdad? A, eh, a lo que nos interesa, ¿verdad? De acuerdo a también nuestra unidad de aprendizaje, ¿no? Con el PGO. Entonces, ya habiendo visto de manera muy somera, ¿verdad? Esa parte general de la filosofía. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que a lo que es el pensamiento jurídico contemporáneo y las dos corrientes más populares hoy en día, ¿no? Contemporáneo quiere decir que está al día, ¿verdad? Está de acuerdo al tiempo que está ocurriendo ahora, contemporáneo, ¿verdad? Entonces, las dos corrientes que están ahora en boga es el naturalismo y el positivismo jurídico, como les había dicho. Bueno, es como los positivistas dicen que los naturalistas están mal y viceversa, ¿verdad? Pero en realidad no hay una respuesta correcta, ¿no? No se puede decir que una de las dos teorías está equivocada. Son solamente posiciones antagónicas y de apreciaciones de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho, y que no están mal, ¿no? Solamente es de acuerdo a qué corriente a vos te convence como la que se debería aplicar y de acuerdo a a tu, bueno, a tu decisión, ¿verdad? Si te gusta más el naturalismo o si eres más positivista, tal vez, ¿verdad? Vas a actuar en el ejercicio de tu profesión, ¿verdad? Por ejemplo, vas a hacer tus memoriales más dirigidos hacia los derechos de las personas, ¿verdad? Y todo lo demás.
los principios y la Constitución. ¿Ya? O si vas a ser más positivista, vas a decir, en el artículo tanto del Código Civil o del procedimiento civil establece 3 días para la presentación y no me importa si estaba enfermo, no sé qué, pero la contraparte ha presentado el cuarto, así que por favor desestímese esa presentación, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo se aplican estas teorías, ¿no? Pero que parecen muy diferentes, pero también van dirigidas al mismo punto, ¿verdad? A la búsqueda de la justicia, ¿no? Jurídica. Entonces, vamos viendo nuestras diapositivas, ¿no? Y no se olviden, por favor, poner sus nombres en el chat para que se tenga en cuenta la asistencia. Y bueno, se les ha compartido también un mensaje, ¿verdad? En el WhatsApp antes de empezar esto para tener las cosas claras, como siempre les dije en la anterior clase. Entonces, el primero, si es que no han, si es que no han logrado leer el mensaje, lo vamos a resumir, ¿verdad? Según el Ministerio de Educación y Deportes, eh, en la educación superior, o sea, en el sistema universitario nacional, en mayo se tiene programado que se dé inicio a las clases semipresenciales, o sea, ir 3 de los 5 días o 6 de la semana, ¿no? O ir a realizar ciertas actividades, bueno, como se coordine con el Ministerio de Educación y las universidades, ¿no? Ahora, hemos preguntado a los de informática, hemos instado para que por favor pongan funcionalmente la plataforma para que no tenga más problemas de acceso y se han comprometido que hasta el miércoles 10 de marzo de, de 2021 van a tener todos ya el acceso sin problemas y también proporcionado su usuario y contraseña para poder hacer las pruebas más que nada, ¿no? Si leemos detenidamente el mensaje, bueno, nos habían indicado, como yo les dije, y seguramente los otros docentes también, que una vez que funcione la plataforma íbamos a dar las tareas por ahí, pero a veces la plataforma se satura también con tantos documentos de todas las carreras y de todos los semestres, ¿no? Entonces supongo que es por eso, pero acá dice que la plataforma Moodle está reservada para los exámenes del primer parcial, segundo y examen final, dice. Si el docente incumple esta determinación, favor comunicar a la coordinación de la carrera para que se le jale la oreja. Ahora, también más arriba en el mismo punto dice los repasos, presentación de trabajos prácticos y otros análogos se podrán enviar por Gmail o Google Drive o Forms o WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es algo que se pierde, es muy informal, a mi parecer, porque si ustedes van a eliminar el documento y yo no lo he descargado en mi teléfono, no tengo espacio, entonces yo no voy a tener cómo saber que han presentado su tarea, bueno, no la voy a poder revisar para empezar, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un conflicto de intereses seguramente porque yo no lo voy, yo me van a decir que sí la han presentado, pero yo no voy a poder ver el contenido porque bueno, no la he descargado en ese momento por alguna razón, entonces les voy a compartir también en el receso mi correo para que me puedan enviar ahí al correo, no por el Drive, sino solamente al correo, ya sea fotografías de lo que hacen a mano o un documento de Office, ¿no? De Word, o lo que sea que realicen un mapa mental. Bueno, eso ya para establecer las nuevas instrucciones en cuanto a los trabajos, ¿no? Ahora, los enlaces también para revisar las clases y todo se van a ir compartiendo en el WhatsApp y luego en la plataforma cuando cuando se tenga acceso a la misma en el 100% del alumnado. Bueno, los repasos van a ser, ya hemos dicho, por Gmail. Este está un poco reiterativo, ¿verdad? Eh, los estudiantes que tengan dificultad con el manejo tienen que comunicarse
con el manejo de la plataforma, tienen que comunicarse con coordinación y se les va a programar clases gratuitas para que se les eh, indique de manera práctica en las salas de computación, seguramente de la universidad o, o mediante Zoom, una reunión, cómo utilizar a cabalidad la plataforma para que no tengan problemas en sus notas, ¿no? Y nada más, vamos a empezar. No sé si tienen alguna duda con ese nuevo instructivo, porque nos han dicho que les comuniquemos, pero tal vez no lo han llegado a leer. Si tienen alguna duda ahora o avanzamos directo. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, entonces vamos avanzando, ¿no? Si es que ha quedado todo claro con la parte administrativa, ya no la vamos a tocar más. Vamos a pasar después a calificar nomás ya las tareas que se asignen. Entonces, vamos con los presupuestos del pensamiento jurídico contemporáneo, ¿no? El pensamiento jurídico ha ido evolucionando, obviamente, junto con la sociedad misma. Desde que se ha establecido la vida en sociedad, se ha necesitado de normas, ¿verdad? De normas y reglas que regulen esta vida regulen esta vida en sociedad y la hagan llevadera para los componentes de la comunidad que está bajo cierta normativa, ¿no? Tomemos un ejemplo, bueno, un grupo nómada, así que agarra, se asienta, ¿verdad? Y luego automáticamente se va a generar una estructura, ¿verdad? Alguien va a ser eh, el jefe, pero más allá del nombre, ¿verdad? Que le pongan, eh, alguien va a ser el jefe, este jefe va también a ser, en principio, quien dé las normas y quien sentencie su incumplimiento, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario, o siempre ha sido necesario, un orden en toda sociedad y en todo grupo social, ¿no? Entonces, este orden, ¿verdad? Puede derivar de diferentes elementos, ya sea de la experiencia, de un órgano eh, conformado previamente, o tal vez de la naturaleza o de origen divino, como decían algunos del derecho cristiano, ¿verdad? En la etapa del cristianismo, en la Edad Media, que señalaban que las leyes venían de Dios, ¿verdad? O sea que las leyes del hombre eran interpretaciones de la ley divina que los hombres hacían para poder convivir en sociedad de acuerdo a las leyes de Dios, ¿no? Entonces, el, y luego, bueno, vienen las teorías positivas también, que señalan que la norma tiene que ser emanada de un órgano así conformado previamente, un órgano legislativo, ¿no? Entonces, en, nos encontramos en estas dos posiciones, ¿verdad? De la filosofía del derecho, en la que o se está en el bando del justnaturalismo, como les dije, o se está en el bando opuesto, es decir, en el bando del positivismo, ¿verdad? ¿Ya? El justnaturalismo o el naturalismo jurídico, como le dicen, ¿verdad? Para esta corriente ideológica de la filosofía jurídica, el derecho natural o conjunto de normas jurídicas naturales está constituido por prescripciones de la razón natural que enuncia un deber de justicia, ¿no? Entonces, todo lo que no sea justo no debería estar permitido, ¿verdad? Entonces, estas normas justas no derivan de otro hombre que es injusto, ¿verdad? O que puede ser injusto, sino derivan de un orden natural o supremo, ¿verdad? Puede ser de las leyes de la naturaleza o puede ser de las leyes divinas, ¿no? Ahora, la ley natural señalan es el conjunto de leyes racionales que expresan el orden de las tendencias o iniciaciones naturales a los fines propios del ser humano, aquel orden que es propio del hombre como persona, ¿no? Entonces, todo lo que enaltezca como persona al ser humano, ¿verdad? La salud, la vida, el trabajo, ¿no? Entonces, tienen que ser traducidos
en leyes, pero siempre proviene del derecho natural, ¿no? Ahora, el positivismo jurídico consiste que ven al derecho como un conjunto de normas impuestas por seres humanos y que señalan como tarea estudiar la práctica y aplicar e imponer derechos así concebidos. Es decir, el objeto del derecho son las leyes emanadas de los órganos facultados por otra ley, ¿no? En otras palabras, ¿no? El derecho eh, no tiene que ver con las condiciones y las leyes naturales o las prescripciones divinas de eh, o de la moral, ¿verdad? Del deber ser, sino que tiene que ver con lo que otros hombres que están conformados en un órgano legislativo que ahora se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad? En Bolivia, en otro lado es el Senado, ¿verdad? Entonces, son ellos los que emiten leyes porque están facultados para hacerlo. Ningún otro órgano, ni ninguna otra entidad o ninguna persona particular puede emitir una ley o escribir un capricho y y por alguna razón, digamos que tú te encuentres bajo dependencia o por necesidad, imponerte esa norma y hacer que tú la cumplas, ¿verdad? Tú puedes incumplir la norma que no está eh, emanada del órgano legislativo, ¿no? No es ley si no sale de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y además si no cumple con todo el tránsito jurídico. Tal vez ustedes saben o no, pero les voy a dar un pantallazo de cómo se hace la norma, ¿verdad? Puede ser que un diputado, un senador o el presidente tenga una iniciativa y ¡pum! Presente el proyecto de ley, ¿verdad? Porque para eso son legisladores y el presidente también tiene la atribución. Presenta el proyecto de ley, se revisa en la Cámara de origen, se pasa a la otra Cámara para que la revise, ¿no? Luego de revisarlo en general, entre las dos la revisan en detalle y se aprueba, ¿verdad? Van a la reunión, levantan su mano, 30 horas están ahí, todo el día están viendo su celular, se duermen ahí en el Senado, todas las fotos que comparten así en el Facebook, es de esas sesiones, ¿verdad? En vez de estar discutiendo la ley, solo están leyendo y están aprobando o negándola porque es de su partido, porque no es de su partido, ¿no? Entonces, hacen ese trabajo y de ahí sale una norma, ¿verdad? Y esta norma se la pasan al presidente para que el presidente la firme, ¿verdad? Y y el presidente la promulga, ¿no? Con su firma agarre y la promulga, pero todavía no es válida, ¿verdad? Porque si bien el presidente la promulga, eh, todavía tal vez no es de conocimiento de la generalidad, entonces tiene que ser publicada, ¿no? Y se publica en un órgano que se llama la Gaceta General o la Gaceta Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y desde que se publica ahí, es como un periodiquito, así si te compras el original, desde que está publicado ahí, entonces es válido, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista positivista, ¿no? Si una situación no está amparada por una ley que ha sido emitida así desde esa hermenéutica, con ese procedimiento legislativo, entonces tú no tienes por qué reclamar y el otro no tiene por qué respetar la condición que tú estás reclamando, porque no hay norma que ampare, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, oye, ya es pues ya es 3 de la mañana, apaga tu música, pues, que tenemos derecho a descansar. Y tú le dices, muéstrame pues, la ley que dice que 3 de la mañana no se puede escuchar música. ¿De qué lado están ustedes? ¿Les cae más el positivismo? O sea, ustedes son de códigos, de decretos, así de decir, si no está en la ley, entonces está permitido o no está prohibido, o son más de irse a los principios, a los derechos y razonar en base
al beneficio del ser humano en sí mismo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. No, yo no les puedo decir uno es mejor que otro, ¿verdad? Son solamente teorías del derecho y nada más. ¿No? Entonces, el derecho natural es una parte de la ética, ¿verdad? De la ciencia del deber ser, de pensar cómo debería ser la sociedad, cómo debería ser el ser humano, cómo debería ser, cómo deberían resolverse los problemas en el aspecto judicial o jurídico, ¿verdad? Y la negociación positiva de la existencia del derecho natural se basa en la negación general de todo conocimiento ético. Entonces, el derecho positivo dice que el derecho natural no puede ser derecho, ¿verdad? Porque no hay como comprobar ese conocimiento ético. Para vos puede estar bien y para mí puede estar mal, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir, ah, ¿de qué me estás riñendo? Si solo le he jalado su oreja a ese chango porque ha venido y me lo ha pateado así las cosas que estaba ordenando en mi negocio, ¿no? Pero tal vez para vos eso no es ético, ¿verdad? Porque vas a decir, ¿cómo vas a pegar pues a un niño? A un niño no se toca, ni, ¿verdad? Y no hay justificación, si ni aunque sea tu hijo o no sea tu hijo, ¿verdad? Pero tal vez otro diría, o él diría, pero ¿y cómo le vas a educar si le hablas una vez, le hablas dos veces, le hablas fuerte otras tres veces y hace lo mismo, ¿no? Entonces, lo ético varía de persona a persona, no hay algo universalmente aceptado, porque eso ya se deja a la subjetividad de cada uno y a cómo interpreta las situaciones que le rodean, ¿no? Entonces, por eso los positivistas niegan, ¿verdad?, la existencia del derecho natural, porque para vos puede estar bien y para mí puede estar mal. Entonces, desde ese punto de vista, son dos doctrinas que son antagónicas, ¿verdad? Antagónico quiere decir que van uno en contra de otro, ¿no? Y en la práctica jurídica, por ejemplo, ahora con este nuevo, con, con la aplicación de los principios y todo, bueno, van a ver en derecho constitucional que el Estado ya está en una etapa del neoconstitucionalismo, ¿verdad? O de el Estado constitucional de derecho, donde se aplican los derechos y lo que dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si existe una norma que está vigente hace tiempo y que en base a esa norma se han resuelto ya varios litigios, ¿verdad? Eh, pero afecta en un caso determinado, afecta al derecho de una persona, a uno de sus derechos que está ahí consagrado en la Constitución. Tiene que aplicarse la norma o no, ¿no? O tiene que, o tiene que eliminarse la norma o solo en ese caso en concreto no se va a aplicar, ¿no? Les, eh, les doy un ejemplo y ustedes me contestan qué resolverían, ¿no? Y es un ejemplo de la vida real porque me ha pasado y pasa cada vez, ¿no? Eh, entonces, vamos a contextualizar, ¿no? Un señor es propietario de una casa. Esta casa la presta al banco, ¿ya? Y luego de prestarla al banco, inmediatamente después, unos 2, 3 meses después, la entrega en anticrético. Ustedes saben qué es el anticrético, ¿verdad? Si alguien no sabe qué es el anticrético, por favor, diga o levante la mano para que en este momento, en un minuto, les expliquemos. Todos saben qué es el anticrético, ¿verdad? Entonces, Sí, listo. sí, das plata, un monto grande, y por eso, sí, Noemí Felipe.
Sí, Buenos días, buenas tardes, Lice. ¿Será que me puede explicar sobre eso? ya, así para que Sí, entendamos todos el ejemplo. El, sí, por favor. el contrato de anticrético, ¿verdad? Es similar al contrato de arrendamiento o de alquiler de vivienda, pero tiene unos matices especiales. Por ejemplo, en el contrato de anticrético, tú das un monto de dinero en una sola oportunidad que es grande, puede ser $20,000, $50,000, así, ¿verdad? Ya, das un monto de dinero por vivir un tiempo determinado y te dan la posesión de la casa, o sea, vos entras a administrar el bien. Y si por ejemplo hay una tienda y vos atiendes todo, puedes hacerte de los frutos, ¿no? Mientras dure el contrato, 1 año o 2 años o 3 años, el tiempo que se pacte, ¿no? Y cuando termine el contrato, te tienen que devolver íntegros tus $20,000 o $50,000, el monto que tú hayas entregado en calidad de anticrético, ¿ya? Pero para reclamar ese anticrético, por ejemplo, si no te quiere devolver, tú tienes que haber ido a la oficina de derechos reales y tienes que haber hecho anotar tu contrato de anticrético en el bien del propietario, ¿no? Ese es el anticrético, es un contrato de administración más o menos de un bien inmueble, ¿verdad? Pero por ese contrato de administración tú le entregas también un monto de dinero que te va a devolver al final, nada más, ¿no? Y tú le devuelves su bien y listo, los dos felices, ¿verdad? Pero eso tiene que estar anotado en las escrituras de la casa. Ahora sí se entiende, Sí, Lice. ¿ya? Entonces, Sí, hasta que se nos acabe, les voy a contextualizar el ejemplo y el problema para que vayan pensando. Para ahí se nos va a acabar el tiempo. Entonces, el banco también anota en las escrituras de la casa sus préstamos, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, un señor ha agarrado y se ha prestado plata del banco y el banco ha anotado en los papeles de su casa su derecho por ese monto, ¿no? Luego ha ido, ha ofrecido su casa en anticrético y le ha dicho a la señora, anda a averiguar al banco si quieres, estoy al día. Y siempre voy a estar al día porque me va bien en mi negocio y tengo otro trabajo y ta, 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 ta. Y la señora, todo creída o todo crédula, ha agarrado y le ha dado la plata, ¿verdad? Igualito ha ido a la oficina y ha puesto también ha hecho inscribir ese su derecho, pero detrás del banco, ¿no ve? Primero está el banco en el número 1 y en el número 2 está la señora. El señor ha agarrado la plata del banco y de la señora, ¿verdad? Que es su única plata, no tiene casa, no tiene, eh, tiene hijos menores, no tiene otra casa, no tiene marido, no tiene padres, no tiene dónde irse después de eso, si es que algo pasa con su dinero, ¿verdad? ¿Ya? Tengamos eso presente. Entonces, el señor, todo vivo, ha agarrado, ha dado en anticrético y ya no ha pagado ni un peso más al banco. Ha agarrado la plata del banco y de la señora y se ha mandado a mudar, ¿no? Entonces, como ha incumplido el banco, le ha empezado pues el proceso judicial para cobrarle y para rematarle la casa. O sea, el juez va a vender la casa para pagar la deuda del banco, ¿verdad? Porque el banco está en el número 1 y la señora está con su anticrético en el número 2, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, el derecho del banco se llama un derecho patrimonial, ¿no ve? El banco no va a quedarse sin casa solamente porque la señora no le pague, ¿verdad? El banco no va a quebrar porque una operación de crédito no se satisfaga, ¿no? Pero al final de este proceso, le inicia el proceso judicial y la señora se presenta al juez y le dice, señor juez, le pido así, en mérito al derecho a la vivienda que está en el artículo 56, creo, de la Constitución, ¿verdad? Y también hay unos artículos especiales del anticrético en el código, ya que si quieren les voy a mostrar, pero le pide al juez en resumidas cuentas que le pague antes que al banco, aunque su inscripción esté en el número 2. ¿Qué harían? Y le dice, señor juez, si usted hace que primero cobre el banco con el monto de sus intereses y todo lo demás, no va a quedar para pagarme. Y yo y mis 2 hijos menores de edad nos vamos a quedar sin casa y en la calle.
¿no? Entonces nos vamos a ir al receso y a la vuelta del receso, ustedes me comentan cómo debería resolver el juez y por qué, ¿no? Y después yo les comento qué es lo que ha resuelto en la realidad. ¿Ok? Entonces, nos vamos al receso unos 10 minutitos y les comparto el enlace y todo para que nos volvamos para que acabemos con la segunda sesión. ¿Ok? Hasta luego.